Capítulo 27. La curación del sueño. 1. El cuadro de la crucifixión. El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás puede unirse? Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal, ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues de lo contrario tejerás una corona de espinas, de la que ni tu hermano ni tú os podéis escapar. No puedes crucificarte solo a ti mismo, y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificarte solo a ti mismo, pues el sacrificio es total. Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios y al Padre junto con su Hijo bien amado. En tu liberación del sacrificio se pone de manifiesto la de tu hermano, haciéndose así evidente que tu liberación es la suya, mas cada vez que sufres ves en ello la prueba de que él es culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba de que él ha perdido su inocencia y de que sólo necesita contemplarte para darse cuenta de que has sido condenado. Mas la justicia se encargará de que él pague por todas las injusticias cometidas contra ti. La injusta venganza por la que tú estás pagando ahora, es él quien debería pagar por ella, y cuando recaiga sobre él, tú te liberarás. No desees hacer de ti mismo un símbolo viviente de su culpabilidad, pues no te podrás escapar de la sentencia de muerte a la que lo condenes, mas en su inocencia hallarás la tuya. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo, con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. Mas esto solo está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde te encuentras a salvo del ataque y eres la prueba de su inocencia. La imagen que de ti le ofreces, te la muestras a ti mismo y le impartes toda tu fe. El Espíritu Santo, en cambio, te ofrece una imagen de ti mismo, en la que no hay dolor ni reproche alguno, para que se la ofrezcas a tu hermano. Y aquello de lo que se hizo un mártir, para que diese testimonio de su culpabilidad, se convierte ahora en el perfecto testigo de su inocencia. El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo, hacia lo que representa. Tu sufrimiento, tus enfermedades, no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano, y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen, siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie, e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable. Si con ello pueden decir, mírame hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano, y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La amarga y desolada imagen que le has presentado a tu hermano, tú la has contemplado con pesar, y has creído todo lo que dicha imagen le mostró, porque daba testimonio de su culpabilidad, la cual tú percibiste y amaste. Ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con él se han vuelto mansas, una imagen de ti muy diferente. Sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar, y por lo tanto, jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Da testimonio de la eterna verdad, de que nada te puede herir, y apunta más allá de sí misma, hacia tu inocencia y la de tu hermano. Muéstrale esto, y él se dará cuenta de que toda herida ha sanado, y de que todas las lágrimas han sido enjugadas
felizmente y con amor, y tu hermano contemplará su propio perdón allí, y con ojos que han sanado, mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. He aquí la prueba de que nunca pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer jamás ocurrió, ni tuvo efectos de ninguna clase, de que ningún reproche que haya albergado en su corazón estuvo jamás justificado, y de que ningún ataque podría jamás hacerle sentir el venenoso e inexorable aguijón del temor. Sé un testigo de su inocencia, y no de su culpabilidad. Tu curación es su consuelo, y su salud, porque demuestra que las ilusiones no son reales. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. El único propósito que tiene es probar que la culpabilidad es real. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Estos son los testigos que se convocan para que se crea en ellos, y para que corroboren el sistema que representan, y en favor del cual hablan. Y cada uno de ellos tiene muchas voces, y os hablan a ti y a tu hermano en diferentes lenguas. Sin embargo, el mensaje que os dan a ambos es el mismo. Engalanar el cuerpo es una forma de mostrar cuán hermosos son los testigos de la culpabilidad. Preocuparte por el cuerpo demuestra cuán frágil y vulnerable es tu vida, cuán fácilmente puede quedar destruido lo que amas. La depresión habla de muerte, y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. La enfermedad, no importa en qué forma se manifieste, es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificados, pues ¿quién podría amar una vida que queda truncada tan pronto y no atribuirle valor a los gozos pasajeros? ¿Qué placer hay que sea duradero? ¿No tienen los débiles el derecho de creer que cada migaja de placer robado constituye su justa retribución por la brevedad de sus vidas? Pues pagarán con su muerte por todos sus placeres tanto si disfrutan de ellos como si no. A la vida siempre le llega a su final, sea cual sea la forma en que ésta se viva. Por lo tanto, se deleitan con lo pasajero y con lo efímero. Nada de esto es un pecado, sino un testigo de la absurda creencia de que el pecado y la muerte son reales, y de que tanto la inocencia como el pecado acabarán igualmente en la tumba. Si esto fuese cierto, tendrías ciertamente motivos para contentarte con ir en pos de gozos pasajeros y disfrutar de cada pequeño placer, siempre que tuvieses la oportunidad. No obstante, en este cuadro no se percibe el cuerpo como algo neutral y desprovisto de un objetivo intrínseco, pues se convierte en el símbolo del reproche y en la prueba de la culpabilidad, cuyas consecuencias aún están ahí a la vista, de modo que la causa jamás se pueda negar. Tu función consiste en mostrarle a tu hermano que el pecado carece de causa. Cuán fútil tiene que ser verte a ti mismo como la prueba fehaciente de que lo que tu función es jamás tendrá lugar. La imagen que te ofrece el Espíritu Santo no convierte al cuerpo en algo que éste no es. Lo único que hace es purificarlo de todo vestigio de acusación y reproche. Al representársele como algo carente de propósito, no se le puede considerar ni enfermo ni saludable, ni bueno ni malo. No da lugar a que se le pueda juzgar, en modo alguno. No tiene vida, pero tampoco está muerto. Cualquier experiencia de amor o de miedo le es ajena, pues ahora no da testimonio de nada. Al no tener ningún propósito y al encontrarse la mente libre otra vez para determinar cuál debe ser su propósito. Ahora el cuerpo se ha condenado, sino en espera de que se le confiera un propósito de modo que pueda llevar a cabo la función que se le encomiende. En este espacio vacío, del que el objetivo del pecado ha sido erradicado, se puede recordar el cielo. Ahora su paz puede descender hasta aquí, y la perfecta curación reemplazar a la muerte. El cuerpo puede convertirse en un símbolo de vida, en una promesa de redención y en un hálito de inmortalidad, para aquellos que están cansados de respirar el fétido hedor de la muerte. Deja que su propósito sea sanar,
De esta manera, pregonará el mensaje que recibió y mediante su salud y belleza proclamará la verdad y el valor de lo que representa. Deja que reciba el poder de representar la vida eterna, por siempre a salvo del ataque, y deja que su mensaje para tu hermano sea: contémplame, hermano, gracias a ti vivo. La manera más fácil de dejar que esto se logre es simplemente esta: no permitas que el cuerpo tenga ningún propósito procedente del pasado. Cuando estabas seguro de que sabías que su propósito era fomentar la culpabilidad, pues esto afirma tu imagen enfermiza. Es un símbolo duradero de lo que el cuerpo representa, y ello impide que se le pueda conferir una perspectiva diferente, un propósito distinto. Tú no sabes cuál es su propósito. No hiciste sino darle la ilusión de un propósito, a una cosa que concibiste para ocultar de ti mismo tu función. Esta cosa sin propósito no puede ocultar la función que el Espíritu Santo te encomendó. Deja, pues, que el propósito del cuerpo y tu función se reconcilien finalmente y se consideren la misma cosa. Dos. El temor a sanar. ¿Es atemorizante sanar? Sí, para muchos lo es, pues la acusación es un obstáculo para el amor, y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no pueden tener confianza, y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz. Quien que haya sido herido por su hermano, ¿podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó, y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdonas sus transgresiones, no haces sino añadir otro fardo más a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar las consecuencias de la culpabilidad, que no reconocen. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real, y lo que tiene consecuencias tiene que ser real, porque lo que ha hecho está ahí a la vista. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real, para luego perdonarlo. Nadie que esté hablando en serio diría: hermano, me has herido. Sin embargo, puesto que de los dos soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Uno niega a la otra y hace que sea falsa. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir, pues afirma que lo que se te ha hecho no merece perdón, y si lo concedes eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos, ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona se cura, y en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente, y de que no guarda traza alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. El perdón no es real,
a menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti, y demostrar así que no son reales. ¿De qué otra manera podría ser el inocente? ¿Y cómo podría estar justificada su inocencia, a menos que sus pecados careciesen de los efectos que confirmarían su culpabilidad? Los pecados están más allá del perdón, simplemente porque entrañarían efectos que no podrían cancelarse ni pasarse por alto completamente. En el hecho de que puedan cancelarse radica la prueba de que son simplemente errores. Permite ser curado, para que, de este modo, puedas perdonar y ofrecer salvación a tu hermano y a ti. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias, y todo lo que decides hacer o piensas no hace sino dar testimonio de lo que le enseñas a él. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él, y al sanar puede ofrecerle un mudo testimonio de su inocencia. Este testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que 1000 lenguas juntas, pues le prueba que has sido perdonado. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace de este modo todas las cosas que según el mundo jamás podrían deshacerse, y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte. Y la culpabilidad, la ancestral llamada que el padre le hace a su hijo, y el hijo a los suyos, será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe, y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre, y por lo tanto que está condenado. Mas se te ha concedido poder mostrarle, mediante tu curación, que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. ¡Cuán justos son los milagros! Pues os otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de absoluta liberación de la culpabilidad. Tu curación os evita dolor a ti y a él. Sanas porque le deseaste el bien. Esta es la ley que el milagro obedece. La curación no ve diferencias en absoluto. No procede de la compasión, sino del amor. Y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpabilidad en su corazón apesadumbrado por la prueba del pecado. Y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver. El costo de tu serenidad es la suya. Este es el precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que tu curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar, mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que ha sanado, y él no consentirá sufrir por más tiempo, pues su inocencia habrá quedado clara ante sus propios ojos y ante los tuyos, y la risa reemplazará vuestros lamentos, pues el Hijo de Dios habrá recordado que él es el Hijo de Dios. ¿Quién tiene entonces miedo de sanar? Solo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representa su propia serenidad, su propia impotencia y debilidad residen de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que ellos son libres, porque pueden mantener cautivo a su hermano, y desean la enfermedad para evitar que la balanza del sacrificio se incline a favor de aquel. ¿Cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante, o incluso menos,
a razonar con semejantes argumentos en favor de la enfermedad? ¿Y es acaso menester demorar tu curación porque te detengas a escuchar a la demencia? Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Por tu cuenta no podrás percatarte de que son lo mismo, y de que por lo tanto no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa, y mediante tu función te conoces a ti mismo, de modo que si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas si no es su función, tampoco es la tuya, pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apoderas. En una mente escindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función está unificada, si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro, por los pecados que tú crees que son tus propios pecados. Y de este modo el otro se convierte en tu víctima, no en tu hermano, diferente de ti por el hecho de ser más culpable, y tener por lo tanto necesidad de que lo corrijas, al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya, y os da a ambos un papel diferente, y así no podéis ser percibidos como uno, y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad, y un solo objetivo. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que esa es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una, y de esta manera habrás hallado tu propia identidad. No obstante, él tiene que operar con lo que se le da, y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente, y así él representa la otra mitad, y parece tener un propósito diferente de aquel que tú abrigas, y crees que es el tuyo. De este modo tu función parece estar dividida, con una de sus mitades en oposición a la otra. Esas dos mitades parecen representar la separación de un ser, que se percibe dividido en dos. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino entenderse, y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende porque ese es su propósito debido a lo que realmente es. De la idea de que el ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Pero lo que quieres corregir es solamente la mitad del error, que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten de este modo en el blanco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados, y por ende no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían pasarse por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti, mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti, y es por lo tanto algo externo a ti, la otra mitad, lo que se repudia, y sólo lo que se deja privado de su presencia, se percibe como todo lo que tú eres. El Espíritu Santo tiene que representar esa otra mitad, hasta que tú reconozcas que es la otra mitad, y Él hace esto asignándoos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente. Corregir es la función que se os ha dado a ambos, pero no a ninguno de vosotros por separado, y cuando la lleváis a cabo, reconociendo que es una función que compartís, no puede sino corregir los errores de ambos. No puede dejar errores sin corregir en uno y liberar al otro.
Eso sería un propósito dividido, que, por lo tanto, no se podría compartir, y así no puede ser el objetivo en el que el Espíritu Santo ve el suyo propio, y puedes estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia, pues sólo así puede Él mantener la vuestra intacta, a pesar de vuestros diferentes puntos de vista con respecto a lo que es vuestra función. Si Él apoyase una función dividida, estaríais ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ver su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de vosotros, te impide ser consciente de una función que no es la tuya. De esta manera la curación se os concede a los dos. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando sólo se dispone de la mitad de la mente, eso es incomprensible. Deja pues la corrección en manos de la mente, que está unida y coopera como una sola, porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. He aquí la función que se le dio, concebida para que fuese la suya propia, y no algo aparte de aquello que su dador todavía conserva precisamente, porque es una función que se ha compartido. En el hecho de que él acepte esta función, residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti, que tú percibes como separadas, y cada uno perdona al otro, a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Es más allá de todo símbolo. El poder no puede oponerse a nada, pues ello lo debilitaría, y la idea de un poder debilitado es una contradicción intrínseca. Una fuerza débil es algo que no tiene sentido, y si el poder se utiliza con el propósito de debilitar, se está utilizando para limitar. Por lo tanto, no puede sino ser limitado y débil, ya que ese es su propósito. Para ser lo que es, el poder no puede tener opuestos. Ninguna debilidad puede adentrarse en él, sin convertirlo en algo que no es. Debilitar es limitar e imponer un opuesto, que contradice el concepto que ataca. Y ello añade al concepto algo que es ajeno a él, y lo hace ininteligible. ¿Quién podría entender conceptos tan contradictorios como un poder débil o un amor odioso? Has decidido hacer de tu hermano el símbolo de un amor odioso, de un poder débil, pero sobre todo de una muerte viviente. Y así él no significa nada para ti, pues representa algo que no tiene sentido. Representa un pensamiento que se compone de dos partes, en el que una de ellas anula la otra. Sin embargo, la mitad que fue anulada contradice de inmediato a la otra, de modo que ambas desaparecen. Y ahora él no representa nada. Los símbolos que no representan otra cosa que ideas inexistentes no pueden sino representar la vacuidad y la nada. Sin embargo, la vacuidad y la nada no pueden ser una interferencia. Lo que puede interferir la conciencia de la realidad es la creencia de que hay algo en ellas. La imagen de tu hermano que ves no significa nada. No hay nada en ella que atacar, o negar, amar u odiar, dotar de poder o considerar débil. La imagen ha sido completamente obliterada, porque era el símbolo de una contradicción que anulaba el pensamiento que representaba. Por lo tanto, la imagen no tiene causa en absoluto. ¿Quién puede percibir efectos sin causa? ¿Qué puede ser aquello que carece de causa, sino la nada? La imagen de tu hermano que tú ves jamás ha estado ahí, ni jamás ha existido. Deja pues que el espacio vacío que ocupa se reconozca como vacante, y que el tiempo que se haya dedicado a verla se perciba como un tiempo desperdiciado, en vano, un intervalo de tiempo en blanco, un espacio vacío que no se percibe ocupado, y un intervalo de tiempo que no se considere usado ni completamente empleado. Se convierte en una silenciosa invitación a la verdad, para que entre
y se sienta como en su casa. No se puede hacer ningún preparativo que aumente el verdadero atractivo de esta invitación, pues lo que se deja vacante Dios lo llena, y allí donde Él está, siempre tiene que morar la verdad. La creación es un poder que no se puede debilitar, y que no tiene opuestos. Para esto no hay símbolos. Nada puede apuntar hacia lo que está más allá de la verdad. Pues, ¿qué podría representar a lo que es más que todo? El verdadero deshacimiento, no obstante, tiene que ser benévolo. Por lo tanto, la primera imagen que reemplaza la tuya es otra clase de imagen. De la misma manera en que la nada no puede ser representada, tampoco existe un símbolo que represente a la totalidad. La realidad, en última instancia, solo se puede conocer libre de cualquier forma, sin imágenes que la representen y sin ser vista. El perdón aún no se reconoce como un poder completamente exento de límites. Sin embargo, no fija ninguno de los límites que tú has decidido imponer. El perdón es el medio que representa la verdad temporalmente. Le permite al Espíritu Santo llevar a cabo un intercambio de imágenes, mientras los recursos de aprendizaje aún tengan sentido, y el aprendizaje no haya concluido. Ningún recurso de aprendizaje es útil una vez que se alcanza el objetivo del aprendizaje, pues entonces deja de tener utilidad. Pero durante el aprendizaje se utiliza de una manera que ahora temes, pero que llegarás a amar. La imagen de tu hermano que se te ha dado para que ocupe el lugar que tan recientemente dejaste desocupado y vacante, no necesitará defensa de ninguna clase, pues le darás una preferencia abrumadora. No te demorarás ni un instante en decidir que esa es la única imagen de él que quieres. No representa conceptos contradictorios, y aunque no es más que la mitad de la imagen y está incompleta, en sí misma es homogénea. La otra mitad de lo que representa sigue siendo desconocida, pero no se ha anulado, y de este modo Dios queda en libertad para dar el paso final. Para esto no necesitas imágenes ni recursos de enseñanza. Y lo que en última instancia habrá de ocupar el lugar de todo recurso de enseñanza, sencillamente será. El perdón se desvanece y los símbolos caen en el olvido, y nada que los ojos jamás hayan visto o los oídos escuchado queda ahí para ser percibido. Un poder completamente ilimitado ha venido no a destruir sino a recibir lo suyo. Con respecto a tu función no hay opciones entre las que elegir en ninguna parte. La opción que temes perder, nunca la tuviste. Sin embargo, eso es lo único que parece ser un obstáculo para el poder ilimitado, y los pensamientos homogéneos, los cuales gozan de plenitud y felicidad, y no tienen opuestos. No conoces la paz del poder que no se opone a nada. Sin embargo, ninguna otra clase de poder puede existir en absoluto. Dale la bienvenida al poder que yace más allá del perdón, del mundo de los símbolos y de las limitaciones. Él prefiere simplemente ser, y por lo tanto, simplemente es. ⁴. La callada respuesta. En la quietud todas las cosas reciben respuesta, y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución, y de que ninguna respuesta sea posible. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras. Y lo que sería una solución desde un punto de vista, no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha realizado. Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo, y por eso es también por lo que, en tu estado mental, ninguna solución es posible.
Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental, en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo. Ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Ahí es donde les corresponde estar, pues ahí se encuentra su solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución, mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde se encuentra la solución. No intentes resolver ningún problema, excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema sí tiene solución, y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar, fuera de él, donde jamás se pueda plantear una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propio punto de vista. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo mismo aunque en forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta, y es esta. De todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta para establecer que el pecado es real, y las contestaciones que te ofrece requieren que expreses tus preferencias. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que te consiga el cuerpo que tú desees, por encima de todas las cosas? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de propaganda a favor de éste. De la misma manera en que los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo hace están implícitas en las preguntas. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo, ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que pregunta algo que tú no sabes. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre para hacer esta clase de pregunta, pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta. Y del significado de la pregunta se deriva todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta, para que ésta se te pueda dar, y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece en todas partes, mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios, porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio, y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién, no se reconocerá ni será escuchada. Y de este modo la pregunta seguirá en pie, ya que se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena, como para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta, y que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma? No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán
tus problemas, pues no forman parte de ellos, y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. La respuesta que el mundo ofrece no hace sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. ¡5! El ejemplo de la curación. La única manera de curarse es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación, y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace, y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado, y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona, y al tú escucharle, su voz se extiende porque has aceptado lo que él dice. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada, y para ello tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso hace que esto sea posible. Pero si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Lo único que se requiere para que se efectúe una curación es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto no pueden curar. Esto no quiere decir que para que puedas curar tenga que haber desaparecido el conflicto de tu mente para siempre. Pero si así fuese, no habría entonces necesidad de curación. Mas sí quiere decir que aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscritos al tiempo. El instante santo es la morada de los milagros. Desde allí cada uno de ellos viene a este mundo como un testigo de un estado mental, que ha trascendido el conflicto y ha alcanzado la paz. El instante santo lleva el consuelo de la paz al campo de batalla, demostrando así que la guerra no tiene efectos, pues todo el dolor que la guerra ha tratado de ocasionar, los cuerpos despedazados y los miembros mutilados, los moribundos gimientes y los muertos silenciosos, son dulcemente elevados y consolados. Allí donde un milagro ha venido a sanar, no hay tristeza, y lo único que se requiere para que todo esto ocurra es un instante de tu amor sin traza alguna de ataque. En ese instante sanas, y en ese mismo instante se consuma toda curación, que podría estar separado de ti una vez que has aceptado la bendición que el instante santo brinda. No tengas miedo de bendecir, pues aquel que te bendice ama al mundo y no deja nada en él que pueda ser motivo de miedo. Pero si te niegas a dar tu bendición, el mundo te parecerá ciertamente temible, pues le habrás negado su paz y su consuelo, y lo habrás condenado a la muerte. Aquel que pudo haber salvado a un mundo tan penosamente despojado de todo, pero que se volvió atrás por temor a ser curado, ¿no vería acaso a ese mundo como una condenación? Los ojos de los moribundos reflejan reproche, y el sufrimiento susurra: ¿de qué tienes miedo? Examina detenidamente su pregunta. Te la hace en tu nombre. El mundo agonizante tan solo te pide que dejes de atacarte por un instante, para que él pueda sanar. Ven al instante santo, y sé curado, pues nada de lo que recibes en él se olvida cuando regresas al mundo, y al haber sido bendecido, traerás bendiciones contigo. Se te da vida para que se la impartas al mundo moribundo, y los ojos dolientes ya no acusarán, sino que brillarán con agradecimiento hacia ti que los bendijiste. El fulgor del instante santo iluminará tus ojos, y les dará visión para que puedan ver la faz de Cristo, más allá del sufrimiento.
La curación reemplaza al sufrimiento. El que ve uno de ellos no puede percibir el otro, pues ambos no pueden estar presentes a la vez. Y el mundo será el testigo de lo que veas, y dará testimonio de ello. Así pues, lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación. Solo necesita una lección que se haya aprendido perfectamente, y de esta manera, cuando tú la olvides, el mundo te recordará dulcemente lo que le enseñaste. Debido a su agradecimiento, no dejará de prestarte apoyo a ti que te dejaste curar, para que lo pudieses vivir. Invocará a sus testigos para mostrarte la faz de Cristo, a ti que le trajiste la visión, gracias a la cual la presenciaron. El mundo de acusación es reemplazado por otro en el que todos los ojos se vuelven amorosamente hacia el amigo que les trajo su liberación. Y tu hermano percibirá felizmente los muchos amigos que antes consideraba enemigos. Aunque los problemas no son concretos, se manifiestan en formas concretas, y son estas formas concretas las que configuran el mundo. Nadie entiende la naturaleza de su problema, pues de lo contrario ya no estaría ahí para que él lo pudiese ver. La naturaleza misma del problema es que no es un problema. Por lo tanto, mientras él lo perciba, no lo podrá percibir tal como es. La curación, en cambio, es evidente en situaciones concretas, y se generaliza para incluirlas a todas. Esto se debe a que todas ellas son realmente la misma situación, a pesar de sus diferentes formas. La finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se consuma cuando dos situaciones distintas se ven como lo mismo, ya que lo único que se puede encontrar en ellas son elementos comunes. Esto, no obstante, solo lo puede lograr uno, que no ve las diferencias que tú ves. No eres tú quien lleva a cabo la transferencia de lo que has aprendido, pero el hecho de que dicha transferencia ya se haya llevado a cabo, a pesar de todas las diferencias que ves, te convence de que esas diferencias no podrían ser reales. Tu curación se extenderá y se aplicará a problemas que no creías eran tus problemas, y resultará evidente también que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas librado de uno solo de ellos. No puede ser que sus diferencias sean las que hayan hecho que esto sea posible, pues el aprendizaje no puede saltar de una situación a su opuesto y obtener los mismos resultados. Toda curación debe proceder de la manera ordenada, de acuerdo con las leyes que han sido percibidas correctamente y que no se han violado. No dejes que la manera en que las percibes te haga sentir miedo. Estás equivocado, pero hay alguien dentro de ti que está en lo cierto. Deja pues la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes, y se asegurará de que permanezcan invioladas e ilimitadas. Tu papel consiste simplemente en aplicarte a ti mismo lo que él te ha enseñado. El resto corre de su cuenta. Así es como los innumerables testigos de tu aprendizaje te probarán el poder de éste. El primer testigo que verás será tu hermano, pero tras él habrá miles, y tras cada uno de estos, 1000 más. Puede que cada uno de ellos parezca tener un problema distinto del de los demás, mas todos se resolverán al unísono. Y su común resolución demostrará que las preguntas no podían haber sido distintas. Que la paz sea contigo a quien se ofrece curación. Comprenderás que se te da paz cuando aceptas la curación. No necesitas ser consciente de toda su valía para entender que te has beneficiado de ella. Lo que ocurrió en aquel instante en que el amor entró sin ninguna traza de ataque, permanecerá contigo para siempre. Tu curación, así como la de tu hermano, será uno de sus efectos. Donde quiera que vayas, contemplarás sus múltiples efectos. Todos los testigos que contemples, no obstante, serán sólo una fracción de los que realmente existen. La infinitud no se puede entender contando todas sus partes separadas. Dios te da las gracias por tu curación, pues Él sabe que es un regalo de amor para su Hijo, y por lo tanto, un regalo que se hace a Él.
6. Los testigos del pecado. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo componen. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido, y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo, y solo tienen un mensaje: te encuentras dentro de este cuerpo, y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto, y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer, y dolerá. Llámale placer al dolor, y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro, según uno de ellos ocupa el primer plano, y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primicia en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de los ojos para ver, y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente, mas él no sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que le proporcionaste, para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir, llamarlo por un nombre o por otro. Pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero, solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo, tampoco presta atención a los testigos, que con otros nombres hablan, de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno, y lo mismo, y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él los moribundos se recuperan, los muertos resucitan, y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos,
y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes, y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros, a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte, no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro, en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros, por razón de lo que atestiguan. Sé, pues, un testigo del milagro, y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo, y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar, y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado, y la verdad te será revelada, por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. ¡7! El soñador del sueño. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, éste se ve a sí mismo atacado injustamente, y por algo que no es él. Él es la víctima de ese algo, una cosa externa a él, por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino solo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre, y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento, fuera de sí mismo. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es, y no de la manera en que lo has urdido. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema, que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelto en densas nubes de complicación, concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Sin las nubes, el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección entonces no sería difícil, porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Nadie tiene dificultad alguna en dejar que un problema sencillo sea resuelto si ve que le está haciendo daño y que se puede resolver fácilmente. El razonamiento que da lugar al mundo, sobre el que descansa y mediante el cual se mantiene vigente, es simplemente este: tú eres la causa de lo que yo hago. Tu sola presencia justifica mi ira, y existes y piensas aparte de mí. Yo debo ser el inocente, ya que eres tú el que ataca, y lo que me hace sufrir son tus ataques. Todo el que examina este razonamiento exactamente como es, se da cuenta de que es incongruente, y de que no tiene sentido. Sin embargo, da la impresión de que es razonable, ya que ciertamente parece como si el mundo te estuviese hiriendo, y así no parece necesario buscar la causa, más allá de lo obvio. Pero ciertamente hay necesidad de ello, la necesidad de liberar al mundo de la condenación, en la que se halla inmerso, es algo que todos los que habitan en él comparten. Sin embargo, no reconocen esta necesidad común, pues cada uno piensa que si desempeña su papel, la condenación del mundo recaerá sobre él, y esto es lo que percibe debe ser su papel en la liberación del mundo. La venganza tiene que tener un blanco,
De lo contrario, el cuchillo del vengador se encontraría en sus propias manos, apuntando hacia sí mismo, pues para poder ser la víctima de un ataque que él no eligió, tiene que ver el arma en las manos de otro, y así sufre por razón de las heridas que le infligió un cuchillo que él no estaba empuñando. Ese es el propósito del mundo que él ve. Y desde este punto de vista el mundo provee los medios por los que dicho propósito puede alcanzarse. Los medios dan testimonio del propósito, pero no son de por sí la causa, ni la causa puede cambiar porque se la vea separada de sus efectos. La causa produce los efectos, los cuales dan luego testimonio de ella, no de sí mismos. Mira pues más allá de los efectos. No es en ellos donde radica la causa del sufrimiento y del pecado. No centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado, ya que no son sino reflejos de lo que los causa. El papel que juegas en el proceso de salvar al mundo de la condenación es la manera en que te escapas tú. Recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal en el mundo. Y ahí es donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano, y de esto es de lo que el mundo da testimonio. No busques otra causa, ni recurras a las poderosas legiones de sus testigos para deshacerlas. Ellos apoyan la fidelidad que la separación te exige. Y a lo que oculta la verdad, no es a donde debes dirigirte a fin de encontrar la verdad. Los testigos del pecado ocupan un reducido espacio, y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo pedido o provocado. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco era el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo esté soñando por él, pues en ese caso, él se ha convertido en parte del sueño de otro. No puede elegir despertarse de un sueño que él no urdió. Es la víctima impotente de un sueño concebido y preciado por otra mente, lo cual no se preocupa por él en absoluto, y es tan indiferente a su paz y a su felicidad como lo es el tiempo a la hora del día. No lo ama, sino que caprichosamente le obliga a desempeñar cualquier papel que satisfaga su sueño. Es tan poca su valía que él no es más que una sombra danzante, que sube y baja al compás de un guión disparatado, concebido dentro del fútil sueño del mundo. Esta es la única imagen que puedes ver, la única opción que tienes ante ti, la otra posible causa, si es que tú no eres el soñador de tus propios sueños. Y esto es lo que eliges cuando niegas que la causa del sufrimiento esté en tu mente. Alégrate de que lo esté, pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo. Las únicas alternativas que tienes ante ti son o bien una muerte durmiente y sueños de maldad por una parte, o bien un feliz despertar y la alegría de la vida por otra. ¿Qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte? Despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o tu realidad. Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz, porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto, y la muerte es lo opuesto a la paz, porque es lo opuesto a la vida, y la vida es paz. Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte, y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Sin embargo, si es cierto que realmente puedes elegir, tienes entonces que ver las causas de las cosas entre las que eliges exactamente como son y dónde se encuentran. ¿Qué elección puede hacerse entre dos estados cuando solo se reconoce claramente uno de ellos? ¿Quién es libre de elegir entre dos efectos si cree que solo puede escoger uno de ellos?
Una elección honesta nunca podría percibirse como una en la que la elección es entre un insignificante tú y un mundo enorme, cuyos sueños acerca de tu verdad son diferentes. La brecha que separa a la realidad de los sueños no se encuentra entre lo que el mundo sueña y lo que tú sueñas en secreto, pues en ambos casos se trata del mismo sueño. El sueño del mundo no es sino una parte de tu propio sueño, de la que te desprendiste y luego viste como si fuese el principio y el final del tuyo. No obstante, lo que dio comienzo al sueño del mundo fue tu propio sueño secreto, lo cual no percibes, si bien es lo que causó la parte que ves, de cuya realidad no dudas. ¿Cómo podrías dudar de ello si aún estás dormido, soñando en secreto que su causa es real? Sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, es un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz. Mas, bajo este sueño yace otro, en el que tú te vuelves el asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. He aquí la causa del sufrimiento, la brecha entre tus míseros sueños y tu realidad, la pequeña grieta que ni siquiera ves, la cuna de las ilusiones y del miedo, el momento de terror y de un odio ancestral, el instante del desastre, están todos aquí. He aquí la causa de la irrealidad, mas es aquí donde se deshará. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Este no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiando a su padre y entrando en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia, que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror, y sin dar gritos de pánico a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar. Un sueño más dulce, en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso, y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Acepta el sueño que Él te dio en lugar del tuyo. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado al soñador. Descansa en el Espíritu Santo y permite que sus dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado, temiéndole a la muerte. El Espíritu Santo te brinda sueños de perdón, en los que la elección no es entre quién es el asesino y quién la víctima. Los sueños que Él te ofrece no son de asesinato ni de muerte. El sueño de culpabilidad está desapareciendo de tu vista, aunque tus ojos están cerrados. Una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son sueños felices. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, pues se une a ti en santa inocencia, y el mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo, bien amado de este sueño. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que han tenido contigo, en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones, y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado. Y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho, solo porque en tus sueños Él no sea perfecto. Él representa a su Padre, a quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte. Hermano, lo único que Él da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu Padre te hace a ti. Ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz de la caridad y bondad que se te ofrece. Y no dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace. ¡8! El héroe del sueño. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño,
ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que al igual que él también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor. Pero por encima de todo trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas, porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal, y con tiras de papel monedas que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido, y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan, y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo desde que nace hasta que muere son el tema de todo sueño que el mundo jamás haya tenido. El héroe de este sueño jamás cambiará, ni su propósito tampoco. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en los que su héroe cree encontrarse, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez, que el cuerpo es causa y no efecto, y que tú eres su efecto, no puedes ser su causa. De esta manera tú no eres el soñador, sino el sueño, y por lo tanto deambulas fútilmente entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina. Que esto es todo lo que el cuerpo hace, es cierto, pero no es más que una figura en un sueño. Mas ¿quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considere reales? En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, éstas dejan de tener efectos sobre él, porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen, al causarlas y hacer que pareciesen reales. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? ¿Es tu deseo no permitir que ningún sueño parezca ser la causa de lo que haces? Examinemos pues el comienzo del sueño, ya que la parte que ves no es sino la segunda parte, cuya causa se encuentra en la primera. Nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo. Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no sabía nada de cuerpos y el que no habría podido concebir que este mundo fuese real. De otro modo, se habría dado cuenta de inmediato de que estas ideas son una mera ilusión, tan ridículas que no sirven para nada, excepto para reírse de ellas. Cuán serias parecen ser ahora, y nadie puede recordar aquel entonces, cuando habrían sido motivo de risa e incredulidad, pero lo podemos recordar solo con que contemplemos directamente su causa, y al hacerlo veremos que son motivo de risa, no de temor. Devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió, el cual él percibe como algo que le es ajeno, y que se le está haciendo a él, una diminuta y alocada idea, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad, donde todo es uno. A causa de su olvido ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas, y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo, una parte de Dios que puede atacarse a sí misma, un hermano separado al que se considera un enemigo, y una mente dentro de un cuerpo son todos diferentes aspectos de un círculo vicioso.
cuyo final empieza en su comienzo y concluye en su causa. El mundo que ves te muestra exactamente lo que creíste haber hecho, excepto que ahora crees que lo que hiciste se te está haciendo a ti. La culpabilidad que sentiste por lo que habías pensado la proyectaste fuera de ti mismo, sobre un mundo culpable que es lo que entonces sueña tus sueños y piensa tus pensamientos por ti. Es su venganza la que recae sobre ti, no la tuya propia. Te mantiene estrechamente confinado a un cuerpo, al que castiga por todos los actos pecaminosos que éste comete en su sueño. Y no puedes hacer que el cuerpo deje de cometer sus actos depravados porque tú no eres su hacedor, y por lo tanto no puedes controlar sus acciones, su propósito o su destino. El mundo no hace sino demostrar una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Y una vez que te hayas engañado a ti mismo culpándolos, no verás la causa de sus actos porque desearás que la culpabilidad recaiga sobre ellos. ¡Cuán infantil es la insolente maniobra de querer defender tu inocencia, descargando tu culpabilidad fuera de ti mismo, aunque sin deshacerte de ella! No es fácil percibir tal ironía, cuando lo que tus ojos ven a tu alrededor son sus graves consecuencias, mas no su frívola causa. Sin causa, sus efectos parecen ciertamente ser tristes y graves, sin embargo, no son más que consecuencias. Su causa, en cambio, es lo que no es consecuencia de nada, al no ser más que una farsa. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. ¿De qué otra manera podría corregir tu error, cuando has pasado por alto la causa enteramente? Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante él, para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Tú juzgas los efectos, pero él ha juzgado su causa, y mediante su juicio se eliminan los efectos. Tal vez vengas con los ojos rasgados en lágrimas, mas óyele decir: hermano mío, santo Hijo de Dios, contempla tu sueño fútil, en el que sólo algo así podría ocurrir. Y saldrás del instante santo riendo, con tu risa y la de tu hermano unida a la de él. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño, si supieses que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podría tener efectos sobre ti, a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Basta con que aprendas esta lección, para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva de liberación hasta que la aprendas, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor. Esta simple verdad será su respuesta, sea cual sea el dolor que lleves ante él, pues esta respuesta elimina la causa de cualquier forma de pensar o dolor. La forma no afecta su respuesta en absoluto, pues él quiere mostrarte la única causa de todo sufrimiento, no importa cuál sea su forma. Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación: yo mismo fabriqué esto, y es esto lo que quiero deshacer. Lleva pues toda forma de sufrimiento ante aquel que sabe que cada una de ellas es como las demás. Él no ve diferencias donde no las hay, y te enseñará cuál es la causa de todas ellas. Ninguna tiene una causa diferente de las demás, y todas se deshacen fácilmente, con una sola lección que realmente se haya aprendido. La salvación es un secreto que sólo tú has ocultado de ti mismo. Así lo proclama el universo, pero haces caso omiso de sus testigos, porque de lo que ellos dan testimonio es algo que prefieres no saber. Parecen mantenerla oculta de ti. Sin embargo, no necesitas sino darte cuenta de que fuiste tú quien eligió no escuchar ni ver. Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas esto. Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella,
Su inocencia no exige que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Esto es obvio, y es un secreto que no le has ocultado a nadie salvo a ti mismo. Y es esto lo que te ha mantenido separado del mundo, y lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora solo necesitas reconocer que los dos sois, o inocentes, o culpables. Lo que es imposible es que seáis diferentes el uno del otro, o que seáis ambas cosas. Este es el único secreto que aún te queda por aprender, mas no será un secreto que has sanado.